Si sientes empatía por nuestros personajes, puedes enviar un regalo de apoyo respondiendo al comentario de obsequio, Super Thanks, debajo. Cada acto de compartir es una semilla de amor. En el sur de España, donde los campos de olivos se extienden infinitamente bajo el sol y el viento del Mediterráneo, existe un pequeño y pobre pueblo, donde las campanas de la iglesia antigua resuenan cada atardecer como un recordatorio del fluir del tiempo. En ese pueblo, todos están acostumbrados a la imagen de una anciana de cabellos plateados, cuerpo delgado pero con una mirada brillante y bondadosa, sentada en un viejo carro de madera, junto a su fiel caballo Esteban, que pacientemente tira de las cargas modestas que transporta para los vecinos. La gente la llama Dolores. La vida de Doña Dolores es como la grieta profunda en el muro de su casa desvencijada al final del pueblo, antigua, remendada y cargada de historias. Hace muchos años que vive sola, salvo por la compañía leal de Esteban. Su humilde casita no guarda nada de valor, excepto un cofre de madera cerrado con llave, colocado junto a su cama. Durante años, los aldeanos han murmurado que allí guarda oro, riquezas escondidas, porque nadie cree que una mujer solitaria cuidaría con tanto esmero un simple cofre. Pero nadie sabe que dentro solo hay viejas cartas, papeles amarillentos, letras desdibujadas por lágrimas y el paso del tiempo. Son cartas que Dolores escribió a su única hija, la que la abandonó para seguir otra vida. Pero que jamás se atrevió a enviar. Su hija, en aquel entonces, partió del pueblo buscando cambiar su destino en la gran ciudad. Entre lágrimas de despedida, Dolores creyó que algún día regresaría, que comprendería el amor de su madre. Pero los años pasaron en silencio. La hija nunca envió una carta, nunca volvió, nunca pronunció la palabra madre. La distancia no era solo geográfica, sino también la herida profunda, como una piedra arrojada al lago que deja ondas eternas en la superficie. Los aldeanos conocían la historia, unos culpaban a Dolores de no saber cuidar a su hija, otros negaban con la cabeza, viéndolo como el precio de la pobreza. Pero Dolores jamás guardó rencor. Cada noche, después de sus quehaceres, se sentaba ante el cofre, lo abría y añadía con cuidado una nueva carta. En ellas contaba sus días de trabajo agotador, que Esteban seguía fuerte, que los olivos volvían a dorarse cada temporada, y sobre todo, expresaba un amor y una nostalgia que desgarraban el alma. Luego cerraba el cofre, guardando todo en silencio. Temía que, si las enviaba, esas cartas jamás serían leídas, o peor aún, serían destruidas. Prefería guardarlas, con la esperanza de que el amor escrito siguiera teniendo sentido. El tiempo pasó. Dolores, de ser una mujer de mediana edad enérgica, se convirtió en una anciana de más de 70 años. Esteban también envejeció, su pelaje se volvió gris como la escarcha, aunque sus ojos seguían llenos de lealtad. Aquellas dos siluetas envejecidas continuaban recorriendo el camino de tierra roja, tirando del carro en los días de mercado, transportando leña, verduras o lo que fuera que les pidieran. La gente los miraba, suspiraba y volvía a su vida. Nadie imaginaba que un día la vida de Dolores cambiaría con la aparición de una joven. Esa joven se llamaba Ana. Tenía 19 años, ojos transparentes pero con un destello firme propio de la juventud. Venía de la lejana ciudad al pueblo, trayendo una breve carta en la que se presentaba como la nieta de Dolores. Ana nunca había conocido a su abuela. Su madre, aquella hija que había partido años atrás, solo hablaba de ella con frialdad y reproches. En la memoria de Ana, la abuela era apenas una sombra distante, una historia que su madre siempre evitaba cuando alguien preguntaba. Y sin embargo, ahora,
Ella estaba de pie frente a la puerta tambaleante al final del pueblo, tocando suavemente, temblorosa, esperando. Cuando la puerta se abrió, la presencia de una mujer de cabellos plateados dejó a Ana desconcertada. En el instante en que sus miradas se encontraron, surgió una extraña vacilación, a la vez lejana y cercana. Dolores, asombrada, con la mano temblorosa acarició el rostro de la muchacha y murmuró: «Hija mía. Eres mi nieta». Al principio, la distancia entre ellas era tan grande que parecía un océano de por medio. Ana llevaba en el corazón las advertencias de su madre: «No confíes en ella, es egoísta, solo piensa en sí misma». Mientras tanto, el corazón de Dolores temblaba de miedo. Había venido su nieta a reprocharle, a prolongar la separación. ¿O sería un milagro enviado por el destino? Durante los primeros días, convivieron bajo el mismo techo ruinoso sin sentirse realmente parte una de la otra. Ana observaba en silencio, siempre cautelosa. Dolores, por su parte, actuaba con cuidado, temerosa de herir a su nieta. Sin embargo, Esteban, el viejo caballo, se convirtió en un puente entre ambas. Cada mañana, cuando Dolores se preparaba para llevar el carro al mercado, Ana al principio solo miraba de lejos. Pero poco a poco, la mirada bondadosa y el cálido aliento de Esteban la fueron acercando. Se atrevió a acariciar su crin, a seguir a su abuela por el camino de tierra roja. Al comienzo fue simple curiosidad, después, admiración al ver a una anciana frágil cargar con el peso de aquellas duras jornadas. Ana empezó a comprender, quizás lo que su madre contaba no era más que la mitad de la historia. Por las tardes, al regresar, Dolores solía sentarse en el porche y relatar pequeñas historias del pueblo, de su juventud. Ana escuchaba, a veces sonriendo, a veces pensativa. La distancia fue acortándose poco a poco, como si juntas levantaran un puente con los fragmentos rotos de un amor antiguo. Con el tiempo, Ana se acostumbró al ritmo de vida junto a su abuela. Ya no era la muchacha de ciudad que solo conocía los libros o la pantalla del teléfono. Por las mañanas ayudaba a preparar el carro, a atar los fardos de leña. Al mediodía aprendía a cocinar una sopa de frijoles sencilla pero cálida como el afecto. Por las noches, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, escuchaba los relatos de juventud, de cosechas pasadas, y también las lágrimas que la nostalgia por su hija arrancaba a Dolores en la oscuridad. Ana comenzó a darse cuenta de que aquella mujer de cabellos blancos y manos temblorosas no se parecía en nada a la figura egoísta que su madre había pintado. Al contrario, había vivido entregada al sacrificio. Esa figura delgada, esa espalda encorvada, eran huellas de los años enfrentando la pobreza y la soledad. De vez en cuando, Ana la veía abrir en silencio un viejo cofre de madera, sacar un fajo de papeles y escribir con cuidado una nueva carta. Cada línea impregnada de ternura, a veces borrosa por las lágrimas. Cuando notaba la presencia de Ana, Dolores apresuradamente cerraba el cofre, sonriendo como si guardara un secreto. Una tarde, mientras Dolores había salido al campo a ayudar a unos conocidos, Ana se quedó en casa limpiando. Por casualidad, la llave del pequeño cofre había quedado sobre la mesa. Dudó, luchó consigo misma. Hasta que con manos temblorosas abrió el candado. Dentro no había oro ni joyas, como decían los rumores, sino decenas, cientos de cartas viejas, ordenadas como un tesoro. Ana tembló al tomar una y leerla. «Querida hija mía, hoy he ido otra vez al campo con Esteban. Ya está viejo, pero sigue siendo fiel como siempre. Ojalá pudieras ver sus ojos, ojos que saben compadecer.
Te extraño hasta que me duele el alma. Si alguna vez lees esta carta, ¿podrás perdonarme? Ana rompió en llanto. Carta tras carta, año tras año, todas eran palabras de añoranza, de consejos, de espera. La abuela nunca dejó de amar a su hija, nunca dejó de tener esperanza. Todos los reproches que Ana guardaba hacia ella se desvanecieron. Comprendió que la culpa no estaba en el amor de su abuela, sino en las distancias, en las heridas que nadie se atrevió a cruzar. Cuando Dolores regresó y vio a su nieta sentada en el suelo, rodeada de cartas abiertas, se sobresaltó. Iba a arrebatárselas, pero Ana la abrazó fuertemente, llorando desconsolada. Abuela. En toda tu vida nunca dejaste de pensar en mi madre. Dolores temblaba, incapaz de pronunciar palabra. Solo pudo estrechar a su nieta contra el pecho, dejando que las lágrimas empaparan los hombros de Ana. En ese instante, Ana entendió que su abuela no era solo un lazo de sangre, sino un corazón que había soportado la soledad demasiado tiempo. Esa noche, Ana reunió todo su valor y llamó a su madre. La voz de la mujer al otro lado de la línea era fría. Ya no tengo nada más que decirle. El pasado ya quedó atrás, pero mamá, ella sigue esperando, sigue escribiéndote cartas durante décadas. Ana apenas podía contener el llanto. Hubo un largo silencio. Pero al final, solo se escuchó un suspiro cansado y una negativa rotunda. Su madre no regresaría. Ana colgó el teléfono, las lágrimas rodaban por su rostro. Miró a su abuela, sentada en silencio junto al fuego, el rostro surcado de arrugas pero con los ojos aún fijos en la puerta, como esperando un milagro. Ana se acercó, tomó aquella mano huesuda y susurró: «Si mamá no vuelve, yo seré tu hija». Dolores se estremeció, y luego rompió a llorar como una niña. Apretó con fuerza la mano de su nieta, como temiendo que, si la soltaba, aquella frágil felicidad se desvaneciera. Esteban, el caballo, relinchó suavemente, como en señal de acuerdo, como testigo de la promesa grabada entre dos generaciones. Desde aquel día, el camino de tierra roja del pueblo ya no mostraba solo la figura solitaria de la anciana Dolores y el caballo Esteban. A su lado, había ahora una joven de ojos brillantes, sonrisa radiante y manos dispuestas a compartir la carga. Juntas cargaban la carreta, iban al mercado, regresaban bajo el resplandor del atardecer. Los habitantes del pueblo las miraban, y la noticia corría de boca en boca. La vieja Dolores había recuperado a su familia, no a través de la hija que se marchó, sino gracias al corazón de su nieta. Algunos murmuraban: la sangre siempre vuelve a unirse. Otros sonreían: a veces, el amor es más fuerte que las heridas. Y la historia se propagaba, convirtiéndose en consuelo para muchos corazones que alguna vez fueron separados por malentendidos y distancias. Dolores envejecía cada día, pero en sus ojos, por primera vez en décadas, brillaba la alegría. Ya no temía las noches solitarias. Sabía que, a su lado, Ana sería siempre su apoyo, que escribiría nuevas páginas con su propia presencia. Y Ana, la joven que había cargado tantas dudas en su corazón, había encontrado por fin la respuesta. Los lazos de sangre pueden quebrarse, pero el amor sincero puede iluminar un nuevo hogar. Así, en aquel camino de tierra roja bañado de sol, se veían tres figuras: la anciana Dolores, la nieta Ana y el caballo Esteban. La carreta de madera ya no estaba sola. El crujir de las ruedas sobre la tierra, la risa de Ana y la voz suave de su abuela formaban una melodía de paz, y al final del camino, donde el crepúsculo ardía en rojo, había un pequeño hogar rebosante de cariño.
donde un corazón anciano recuperaba la fe y un alma joven aprendía a amar sin condiciones. Muchas gracias a todos por dedicar tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.